Hola, buenas noches, telespectadores. Después de las Navidades, después del Año Nuevo, que esperamos sea un año fantástico para todos, seguimos trabajando con nuestro proyecto de temas candentes, temas que preocupan a la sociedad en estos momentos. Una vez más vamos a profundizar en temas candentes. Hoy envueltos en un proceso de diversificación de la familia, nos encontramos con muchísimos problemas que probablemente la familia no sepa resolver, no esté a su alcance los recursos precisos y necesarios, la formación suficiente, la orientación de vida, y entonces pues vamos a intentar dar luz a estos problemas y nos vamos a basar en el programa, en el ¿cómo se llama? El proyecto o programa de los derechos del niño. Entonces, nos acompañan hoy dos personas entregadas en profundidad en este tema. No escapan estos niños que ellos tratan, que todos tratamos, muchos de ellos a los peligros de la violencia familiar. No escapan a la falta de recursos para sus correcciones, para evitar los problemas que puedan ocasionarle. Dos personas como es Pino Morales Pérez y Pedro Alonso Cabrera. Pino Morales es mediadora familiar, es docente, y está pues inmersa desde hace muchísimos años en estos temas. Y Pedro también es un hombre que trabaja como psicólogo y educador, entonces también tiene su despacho y también está metido en esta andadura. Hoy vamos a tratar los derechos del niño, de la niña, del adolescente. Yo les he dado una hojita que tienen ahí con los 10 puntos de los derechos, pero vamos a trabajarlo desde un punto de vista más natural, más popular, más familiar. Entonces, los presentamos de una manera sencilla. Por ejemplo, a Pino le preguntamos sobre dos temas que tratan los derechos del niño. Todos los niños y niñas son importantes, yo también. Y el otro punto, todos los niños y las niñas tienen derecho a un nombre, yo también tengo nombre. ¿Qué te induce, qué te sugiere estos dos derechos del niño, Pino? Buenas noches. Realmente esos dos derechos son fundamentales. Cuando nace una persona necesita sobre todo sentirse identificada, y el hecho de nacer ya trae consigo unas necesidades que tanto su familia como la misma sociedad tienen que cubrir, porque él o ella no ha pedido nacer, simplemente el hecho de ya venir a este mundo tiene que tener cubiertas unas necesidades básicas y entre ellas pues su identidad. Perfecto, sí. ¿Tienes que añadir alguna cosa, Pedro? Antonio, buenas noches a todos los televidentes, telespectadores. Quería, digamos que añadir a lo que estaba diciendo Pino, la importancia de la autoestima. Cuando tú hablas y dices, tengo un nombre, tengo derecho a tener un nombre, yo también tengo un nombre, ya empiezas a decir, soy alguien. Si me nombran, soy alguien, comienzo a ser alguien. Y por supuesto a ser querido, a ser respetado. La autoestima es algo que se forma en los primeros años de la vida del niño, de la niña, y el niño la construye en base a lo que percibe que él es para sus padres. Unos padres que valoran a sus hijos, que le dicen que lo quieren, que lo dicen que lo aman, que se lo demuestran, hace que el niño se sienta una persona valorada, querida y por supuesto importante. Con el tiempo, la figura paterna, materna pasa a ser la figura del profesorado,
que tiene que incidir también en ese crecimiento de la autoestima. Lógicamente, valorando todo aquello en lo que el niño destaca y supliendo aquellas carencias que el niño manifiesta. O sea que tenemos un niño que ya tiene un nombre, una identidad, que ya tiene un arropamiento en la familia, un cariño, una atención, una acogida, y tiene además su propia personalidad que va desarrollando y va aprendiendo. En base a esto, los derechos del niño van adquiriendo una gran dosis de profundidad y van tocando la raíz profunda de la criatura. Entonces, ¿cómo interpretas, Pedro, estos dos capítulos tan simpáticamente presentados? El niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento. ¿Qué te sugiere este derecho? Mira, precisamente lo que me sugiere es que somos los adultos que rodeamos a los niños, ya sean los nuestros o ya sean los que conforman nuestra sociedad. En una visión más amplia, todos los niños del mundo, los derechos de los niños o los derechos del niño, firmados en la ONU, hace referencia a todos los niños del mundo. Pero en cualquier caso, lo que tú estás planteando tiene que ver con que el niño como sujeto de derecho tiene pocas posibilidades de forzar para que esos derechos se ejerzan. Es decir, un niño no puedes mandarlo a un centro escolar y decir, vete porque ahí te van a enseñar y exige que te enseñen. Tienen que ser los adultos los que convengamos que tenemos que satisfacer los derechos que esos niños tienen. Precisamente ese artículo que tú has leído hace referencia a eso. El niño tiene derecho a esa asistencia educativa, social, de salud, tiene derecho, pero somos nosotros los que tenemos la obligación de hacer que esos derechos sean efectivamente asequibles para ellos. Entiendo que debe ser así. Con lo cual, tenemos unas obligaciones morales respecto a toda la sociedad y, por supuesto, respecto a nuestros hijos biológicos o adoptados. Con respecto a lo que está diciendo Pedro, estoy totalmente de acuerdo con él, porque, según dicen los grandes expertos, la infancia es la etapa más importante, la que nos va a marcar durante toda nuestra vida. Entonces, de hecho, por la experiencia que tengo de trabajar con adolescentes e incluso de trabajar con personas con conductas que les han llevado a estar en centros penitenciarios, cuando en algún momento determinado les pregunto cómo ha sido su infancia, siempre la infancia ha sido desastrosa. Y eso fue, de alguna forma, el impulso, el tener ese tipo de infancia, el que le llevó a tomar ese camino, por llamarlo así, equivocado, ¿no? Entonces, es muy importante que los mayores, cuando tengamos hijos o al ver niños pequeños, tengamos la conciencia de lo que estamos haciendo en su vida. De hecho, incluso mi nieta dice que venimos todos como si fuéramos un papel en blanco y cada una de las personas que pasan por nuestra vida va dejando una huella o va dejando un rasgo negativo. Entonces, es bueno que nos preguntemos qué estamos haciendo con esos niños y con esas niñas. De alguna forma, ¿por qué esos niños y esas niñas cuando llegan a la etapa, por ejemplo, donde yo estoy en secundaria, llegan con tantas carencias y sin límites ninguno? Y te das cuenta de que la estructura familiar, el origen, no ha sido nada bueno. Entonces es lo que me lleva a que cuando en las propias familias no han cubierto esas necesidades, el resto de la sociedad, que es en la escuela y donde el niño vaya accediendo,
vayamos de alguna forma cubriendo la necesidad esa en la medida de nuestras posibilidades. Sí, a raíz de eso, Pino, yo acabo de tener una reunión ahora con la consejera de Servicios Sociales, el viceconsejero y una directora general, y estaban exponiendo en el COF los trabajos que se han realizado. Y se habla en uno de los proyectos y de los programas que están subvencionando, se habla del castigo de niños desde la edad de 7 años a sus padres, que acuden al COS a pedir ayuda, a pedir orientación para ver cómo tratar este tema, antes de ir a la policía, antes de ir a servicios sociales, antes de devolver el niño de alguna manera. Entonces, esto es drástico, esto es muy importante lo que dice, cómo hay que cuidar el temperamento, el carácter, la manera de proceder, comportamiento, marcando un poquito correcciones, indicaciones, orientaciones. Sí, ¿tú ibas a decir algo? Sí, yo tengo también la experiencia de que vienen las familias, las madres o los padres muchas veces al centro con chicos adolescentes y dicen que no pueden con ellos, que no saben qué hacer con ellos. Entonces, mira, y ahora resulta que me los pulsan 2 días. ¿Y qué hago con él? ¿Qué hago con él? Entonces, pues nada, no te preocupes. Yo he utilizado alguna cosa que le has hecho reír, pero digo, mira, pues ponlo en casa a hacer alguna tarea, alguna labor donde realmente tengas tú que dejarlo en casa, que no sean unas vacaciones, porque muchas veces el chico está deseando que muchas veces que se le expulse, porque luego en casa ya no le ponen tareas, sino lo dejan en la calle, o simplemente están ahí con su móvil o su play o lo que sea, entonces para ellos son unos días de vacaciones, entonces lo que hacen es estar continuamente de alguna forma interrumpiendo para que los expulsen, para pasar unos momentos más divertidos que no estando en la escuela aprendiendo. Y hay una anécdota, perdonen que la cuente, o sea, es muy rápida. Una madre que llega al despacho de un psicólogo y le plantea el tema. Una niña, un niño, una niña, un hijo suyo, desde la edad de 7 años, esto ¿cómo se llama? Ya está imponiendo, y antes, 4 años, está imponiendo pues, su voluntad, está dando patadas, está dando gritos, está violentando a la familia. Entonces el psicólogo se queda pensando y dice, ¿ustedes suman o restan? Ah, no sabemos, no lo que usted quiere decir. Dice, ¿qué edad tiene usted? Le pregunta, pues yo tengo 46 años. ¿Y usted? Yo tengo 38. Vamos a ver. 38 y 46 son 8 años de diferencia. La niña tiene 7. ¿Cómo es que con esos 8 años, más las edades que tienen, no tienen posibilidades para una niña de 7 años? Ahora, si restan, la niña es mayor. ¿Entiendes? Entonces, es la unidad de los padres, la unidad de criterio, aquello de, deja al niño, no le estés imponiendo cosas al niño, el niño está cansado, déjalo que descanse. No, entonces no podemos trabajar el tema. Pedro, tengo derecho a decir lo que pienso. ¿Cómo se explica este derecho? Mira, básicamente ese derecho es un derecho que los niños llevan a la práctica desde muy pequeños. Es decir, precisamente si yo decía antes que somos los adultos los que tenemos que garantizar los derechos de los niños, precisamente este no es uno de los que haya que garantizar, salvo el oírlos. Puede ser que digan lo que piensen, pero nosotros los ignoramos, entonces no estamos cumpliendo nuestra labor. Pero abundando un poquito en lo que tú decías antes y en esos niños que han pasado a ser niños descontrolados o niños que imponen su voluntad, tiene que ver un poco con las carencias de sus padres. Cuando hablamos de los derechos de los niños, y muchas veces se habla de pobreza infantil, a mí me cuesta entender que la pobreza puede ser, digamos que clasificada o separada por capítulos dentro de una misma sociedad. Cuando hablamos de pobreza infantil hablamos de pobreza familiar, debemos saber que hay una pobreza familiar. Pero claro, una forma políticamente correcta de taparnos los ojos en relación con esas carencias familiares, entre las cuales está
la capacidad para formar correctamente a los hijos, está esa necesidad que los que tenemos o estamos metidos en el mundo de la educación deberíamos también cubrir. Eso genera problemas que empiezan manifestándose en la familia y terminan trasladándose a la sociedad. Un niño que a los 7 años se ha impuesto a sus padres es un problema de mala educación. No quiero decir que el niño sea mal educado. Muchas veces decimos que eres un mal educado, ¿no? En el sentido de que has sido mal educado. ¿Por quién? En principio, por tus padres. Posteriormente puedes continuar siendo mal educado por tus educadores, que también forman parte de tu bagaje vital. ¿Qué ocurre? Que los padres no tienen conocimiento, muchos padres, para saber poner límites a sus hijos. Si tú pones límites a tus niños, a tu hijo, a tu hija, cuando es un bebé y luego pasa a la primera infancia y empieza a exigir cosas y no tienes miedo ni temor para decir no, te pongas como te pongas, a llorar, y no lo estoy castigando, estoy simplemente enseñándole por su bien que hay unos límites que no se pueden sobrepasar. Yo te puedo decir no, y es no vas a disponer de este beneficio, de esta ventaja, de este juego, porque no te has comportado correctamente en este terreno, en este punto, o con tu hermano o con tu hermana. Y hay que mantener las penas, hay que mantenerlas. Los padres tienen ese desconocimiento, pero fíjate, la sociedad gira en torno a la economía de tal forma que cuando los padres, ambos padres están trabajando, que es un tema, digamos que ya nos meteríamos en la problemática del paro, de quién trabaja, quién no trabaja. Están tan metidos en unos horarios laborales que tú los puedes convocar a un centro escolar de 6 a 7 de la tarde, de 7 a 8 de la tarde, a la hora que tú quieras, para acomodarte a su horario, y no pueden venir. No pueden venir porque están de mañana y de tarde. Y los que están de mañana, normalmente funcionarios, educadores, tienen ya esos conocimientos, son los que aunque vengan, no lo necesitan. Entonces, pasa lo mismo con los horarios de trabajo. Tenemos que estar en los centros de trabajo a las 8 de la mañana. Y los hijos no cuentan. El derecho de los niños, sí. Muchas empresas están dispuestas a firmar 1000 ventajas en función del derecho de los niños. Sí, pero si los padres no tienen la posibilidad de educarlos, los niños de una o de otra forma se maleducan. Y a fin de cuentas la sociedad es la que va a terminar pagando esa mala educación. Sí, es verdad. Nosotros, bueno, tú también eres docente. Cuando llegan diciendo, es que ¿qué educación le está dando usted a mi hijo? Digo, yo ninguna, yo le doy instrucción. Yo en las transversales, y le explico lo que son las transversales, aprovecho para explicarle cómo deben comportarse en su casa, cómo debe comportarse con los compañeros, cómo debe actuar, pero vamos, eso le compete a usted. ¿Sí? Si usted no lo sabe hacer, pues oiga, acuda a instituciones, acuda a nosotros mismos, que a lo mejor le podemos orientar en ideas, ¿no? Yo lo que quería aportar también con respecto al poner límite, es decir, creo que hemos pasado también, como si, no sé si decir, una época donde el niño no está preparado para la frustración. Entonces, desde pequeño al niño se le da todo aquello que pida, ¿no? Es decir, el niño tiene unos derechos, pero también el niño tiene como unos deberes. Y entonces, desde pequeño el niño pide, él no cumple con su parte, pero sin embargo, cuando el niño no cumple, el niño no está preparado para la frustración. Entonces, en un momento determinado, ¿qué es lo que ocurre con ese niño? Que se vuelve de alguna forma agresivo, se vuelve agresiva, se vuelve violenta, y entonces eso lo va transmitiendo, pues no solamente en el entorno familiar, sino en el entorno de la escuela. Entonces, es fundamental los límites, es decir, el decir no, y el no sentirte culpable porque le digas que no en ese momento a tu hijo. Ahora mismo, por ejemplo, yo acabo de estar con una madre
su hijo realmente le están diciendo, mira, como sigue así, lo vamos a tener que dejar varios días sin venir al instituto, porque siempre llega tarde, pero vive a 3 minutos del instituto y llega tarde. Entonces su madre le dice que ella lo levanta todos los días a las 7:30 porque no tarda nada. Entonces yo hablando con la madre digo, bueno, pues como la vida es una relación, cada uno pone la parte que le corresponde, usted está poniendo su parte, lo levanta temprano, pero él no llega temprano, pues lo levante lo más temprano. O sea, todo esto, entonces, es poner límites a la situación. Todo esto lo vamos a continuar, vale. pero después de un lapsus para la publicidad. Muy Disculpa bien. que te... Vale, genial, gracias. estupendo. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. En el corazón del Parque Santa Catalina se encuentra la gran terraza Lolita Pluma, que con nueva dirección te ofrece en la mañana los mejores desayunos especiales y saludables, bien acompañados de una repostería propia, artesana y creativa. En el mediodía dispone de una selección de tapas y platos de la cocina canaria e internacional. Las tardes en la gran terraza Lolita Pluma le permitirá degustar una variedad de tartas y dulces a la altura de los paladares más exigentes y exquisitos. Las noches en la gran terraza Lolita Pluma, además de unas cenas especiales en un ambiente tranquilo y agradable, tendrán el aliciente del servicio de coctelería más importante de Canarias. Todos los jueves tenemos la ruta del Pincho Pirata y además el sábado en la tarde-noche podrá disfrutar de espectáculos musicales y de humor en directo. Gran Terraza Lolita Pluma, el lugar diferente para tu punto de encuentro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Continuamos, señores espectadores, con este tema tan apasionante, tan interesante, tan de actualidad, y que debe ser de interés para todos los que somos padres, abuelos o lo que seamos en la familia, porque lo que queremos siempre es que nuestro hijo sea una bellísima persona, que sea una persona culta, que sea una persona educada, que sea una persona que se sepa relacionar. Todos soñamos con ese hijo, todos soñamos con esa hija, todos soñamos con ese adolescente o ese joven. ¿Qué está ocurriendo? Pues se me ocurre, y lo pongo en consideración de ustedes, se me ocurre que cuando en mi edad, de niño, mis padres controlaban alrededor del 90% de mi comportamiento. Y si no, pues tenía sus avisadores. Una vez nos encontramos una caja de cigarros y nos la fumamos en 10 minutos entre tres, que teníamos una trompa, y en esto llega mi padre y nos pega. ¿Cómo supo mi padre? Pues alguien que pasó, nos vio fumando, pasó y le dije a mi padre, ahí los muchachos tuyos están ahí fumándose el cigarro uno detrás de otro, mira a ver qué pasa. Y nos cogió borrachos, porque estaba vomitando, ¿no? Entonces, el 10% no lo controlaba.
Pero hoy creo que lo tenemos al revés. Controlamos un 10, un 15% de las actividades de nuestros hijos, pero el otro 85, 90 no lo controlamos. Entonces, esto hay que buscar maneras para el tema. Pino, estabas hablando anteriormente del tema de tratar al niño, educar al niño, siguiendo un poco lo que Pedro apuntaba, que hay que ser educadores, además de padres, porque es verdad que con el alimento, con la sanidad, con la salud, con la ropa, con el abrigo, no nos descuidamos. Pero luego, con el enriquecimiento intelectual, con la bondad de los actos, con la corrección de los mismos, no estamos como muy preparados, o por lo menos muy concienciados para dar esa formación. ¿Cómo lo ves? Bueno, hoy en día tenemos unas ventajas que realmente no las tuvimos ni siquiera nosotros cuando éramos pequeños, ¿no? Pero sin embargo, yo noto cómo muchas veces, hablando y siguiendo con el tema de los derechos del niño y del joven, que, por ejemplo, ventajas de... Yo, por ejemplo, en mi casa no había ni agua ni luz, hasta que casi terminé la carrera, que vino la luz el último año. Sin embargo, hoy en día, en la mayoría de las familias, tienen todas esas necesidades cubiertas. Sin embargo, a ese chico, a esa niña que viene, no viene del todo cuidado. Están abandonados. Higiénicamente yo tengo que dar charlas sobre la higiene personal, porque no vienen bañados. Entonces, ese chico y esa chica no se siente querido. No están atendidos. Estoy hablando a lo mejor de una minoría, pero es lo que está pasando. ¿Cómo es posible que en los tiempos que vivimos pueda suceder esto? Pues sucede. Entonces, como decía antes, con respecto a los límites, tenemos al niño de alguna forma que guiarlo. O sea, decir, no hagas esto, pero sí tienes que hacer lo otro. O sea, te tienes que duchar, porque eso es una forma de amarlos y de quererlos. Y a veces, vuelvo y repito, y perdón la expresión si es muy dura, yo veo muchos chicos que no se sienten o no los quieren. Por quererlos en el sentido de no sentirse atendidos. Ya no hablemos más luego de la parte afectiva, que eso es otra historia, ¿no? Porque pasamos muchas veces a que querer a una persona y querer a un niño no significa darle todo lo que el niño pide. Y a veces los niños y las niñas tienen demasiadas cosas, pero también tienen demasiadas carencias afectivas y de atención. En esta línea, Pino, que ha dado un pie fenomenal, hay otro derecho. El niño es reconocido universalmente como un ser humano. Ya lo dejaste claro tú con lo del nombre y con lo del el reconocimiento de tal. Que debe ser capaz, o sea, como un ser humano que debe ser capaz de desarrollarse física, mental, social, moral y espiritualmente con libertad y dignidad. Con libertad y dignidad. No es a lo mejor esa imposición permanente. Otra cosa son las normas, que yo quiero volver sobre trabajar un poquito en este tiempo que nos va quedando, trabajar un poco la afectividad, trabajar el apoyo, trabajar la mano en el hombro. Pedro, ¿tú cómo ves esto con los padres? Mira, estando de acuerdo contigo, lógicamente, con el título que acabas de nombrar, yo diría que siendo conscientes los padres y los educadores cercanos al niño de que tienen que cumplir con todos esos derechos que el niño debe tener, y de hecho están reconocidos, debieran estar alertas. Los padres deberían estar alertas, los papás, las mamás. Y ahora me dirijo a los telespectadores. Los papás, las mamás, los abuelos y las abuelas. Estén muy atentos,
Porque hay grandes poderes económicos dispuestos a abalanzarse sobre tus hijos, sobre tu hijo, sobre tu hija. Dispuestos a convertirlos en un nuevo sistema de mantenerlos adictos. Antes, hasta hace poco, bueno, siguen siendo adictos al tabaco, a pesar de que está prohibido fumar en muchos sitios, a pesar de que está limitada la publicidad, a pesar de que tienen unos educadores en los centros escolares que tienen que enseñarles conductas saludables. Sin embargo, la juventud ha vuelto a fumar más. Pero es que ahora esos poderes económicos pretenden convertirlos en adictos a los videojuegos. Incluso con la connivencia de los poderes políticos. Sí, los poderes políticos, las personas que usted han votado, en concreto Coalición Canaria, ha defendido realizar una liga de eSport, juegos deportivos, en 20 institutos de Canarias. Detrás de Coalición Canaria hay unos poderes económicos que no les importa si tu hijo o tu hija va a terminar siendo un adicto de los videojuegos, que ellos llaman eSport. Los padres, las madres, los abuelos, las abuelas tienen que estar muy atentos para defender los derechos de sus hijos y de sus hijas. Porque hay gente en esta sociedad que no está dispuesta a defenderlo. Al contrario, van a abusar y les importará lo mismo si tu hijo o tu hija se convierte en un videoadicto y si tu cuenta o tu recibo de teléfono aumenta, porque es de lo que se trata, de conseguir lo que sean adictos para que pidan una mayor conexión vía telefónica, para que te pidan unos videojuegos más caros e incluso tienen que comprar determinadas fichas para salvarse en los videojuegos. Está demostrado que los videojuegos son adictivos y son las familias los que tienen que defender a sus hijos de estos depredadores. Tienen que estar muy atentos porque un grupo de educadores, y yo estuve colaborando con esos educadores, pudimos parar que esa liga pudiera llevarse a cabo, pero siguen empeñados en conseguir que los niños en Canarias, los jóvenes en Canarias, se conviertan en adictos a los videojuegos. Sí, yo tengo que felicitar y comunicarles a ustedes que Pedro participó en una campaña muy fuerte, bastante agresiva, porque tiene que ser, porque esto no tiene cabeza, ni pie ni cabeza, tiene que haber eso, intereses económicos muy claros detrás para que esto se haga. De hecho, yo me interesé por algunos proyectos en algunas zonas, por ejemplo Fuerteventura, y sé que el Cabildo retiró la celebración de esos cursillos que iban en base a esto, y que el gobierno como tal había dado marcha atrás, con lo cual te felicito, y solo una voz a la que se van uniendo, nos vamos uniendo, porque yo respedí tu SOS, lo respedí rápidamente hasta donde pude. Esto, gracias a eso, se ha paralizado, y con lo cual nos da bastante entusiasmo y ánimo para cualquier cosa, buscar compañeros, amigos, compañeras que apoyen nuestra idea y empezar a mandar firmas a quien corresponda para que estos disparates no se realicen. La enhorabuena, Pedro, porque gracias. Nos ha salvado de una muy buena. Yo, si me permites, Antonio, hago un llamamiento aquí a todos los educadores, porque en cierto sentido, nosotros con el esfuerzo que hicimos, estuvimos limitados por un grupo relativamente pequeño de educadores que tuvimos que movilizar a todo esto. Pero nos gustaría que en cada centro escolar hubieran 1, 2, 3 personas atentas, alertas, porque esto va a continuar. De una forma y tenemos que entrar digamos que los educadores tienen que hacerse responsables de ese aspecto. Y entonces pido la colaboración, que estén atentos, que en algún momento vamos a pedir la ayuda de nuevo de la población y de los educadores.
y es en defensa de la niñez, de la infancia, de la juventud. Eso es fundamental. Sí, no, y la verdad es que los que trabajamos con niños y trabajamos con padres, la desesperación que provocan las nuevas adicciones, adicción al teléfono, adicción al móvil, adicción al ordenador, adicción a las Play, esos juegos interrelacionados, que recuerdo que teníamos un caso en el COF y que era su tía la que promocionaba y le mandaba la campanita para que el sobrino se sumara. Todavía estaba haciendo los deberes, y le coaccionaba para que dejara y que jugara con ella en competición y demás. Esto es una afición que está arropada, concebida, asumida por personas mayores y que dan pie a los niños para caer en esas. Yo no sé, Pino, si tú tienes alguna perspectiva del tema o avanzamos en temas, porque nos quedan bastante. Sí. Sí, estoy de acuerdo con todo lo que se dice. Es decir, el niño, lo que decía yo antes, no le falta de nada, tiene de todo. Pero lo fundamental, que es el acercarte a él, el arroparlo, el guiarlo, eso no lo tiene. Eso formaría parte para que el niño asuma la frustración, asuma su autoestima, asuma su caminar derecho, enderezar el arbolito desde pequeño, que decían nuestros abuelos, ¿no? Porque decimos, los niños hoy no están preparados para la frustración. ¿Esto es bueno o es malo? Yo creo que es negativo el no estar preparado, porque cuando en un momento determinado tú pides o exiges algo que no se te puede dar, por los motivos que sean, pues claro que te sientes mal y tienes derecho a sentirte mal porque se te niega algo que te gustaría tener. Pero una vez pasado ese momento, ya o te olvida o dice, bueno, pues cuando pueda más adelante a ver si me lo puede. Pero hoy en día el chico o el niño lo quiere ya, o sea, quiere las cosas inmediatamente. Y si no, patalea, molesta, interrumpe y están ahí. Entonces ya su entorno para quitárselo de encima o para que realmente para que se calle, o venga, toma allá y se lo dan. O para que no se frustre. O para que el niño no se frustre, porque claro, piensan que el niño va a sufrir un trauma por no tener eso. El trauma lo va a llevar más adelante porque hay muchas cosas en la vida que no va a poder conseguir. Y entonces cuando tú no lo preparas para eso, pues realmente vienen ya los grandes problemas, ¿no? De hecho, como yo trabajo con adolescentes sobre todo, los tenemos continuamente, es decir, chicos que realmente no se les puede conceder algo, o algo les salió mal, o simplemente esperaban a lo mejor, estudió 10 minutos en la casa y espera aprobar la asignatura, por ejemplo, y como se le ha suspendido o la ha suspendido porque no ha llegado, pues rompe el examen delante o lo tira al suelo. Entonces es que yo esperaba, ese niño... Este tema, que no nos vamos a olvidar de ello, vamos a continuar, pero queridos telespectadores, no se vayan porque volvemos dentro de unos minutos. Gracias. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar.
El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. En el corazón del Parque Santa Catalina se encuentra la gran terraza Lolita Pluma, que con nueva dirección te ofrece en la mañana los mejores desayunos especiales y saludables, bien acompañados de una repostería propia, artesana y creativa. En el mediodía dispone de una selección de tapas y platos de la cocina canaria e internacional. Las tardes en la gran terraza Lolita Pluma le permitirá degustar una variedad de tartas y dulces a la altura de los paladares más exigentes y exquisitos. Las noches en la gran terraza Lolita Pluma, además de unas cenas especiales en un ambiente tranquilo y agradable, tendrán el aliciente del servicio de coctelería más importante de Canarias. Todos los jueves tenemos la ruta del Pincho Pirata y además el sábado en la tarde-noche podrá disfrutar de espectáculos musicales y de humor en directo. Gran terraza Lolita Pluma, el lugar diferente para tu punto de encuentro. Ya hemos vuelto, ya continuamos con este tema tan apasionante, con la única intención de ayudarles a reflexionar para que ustedes mismos vayan creando pues los valores, los mecanismos, las técnicas suficientes para ir ayudándole a sus hijos a que no se depriman y si se deprimen, que sepan canalizar su depresión. Yo recuerdo cuando era pequeñito y al sol puesto, como decíamos en aquella época, no tenía yo tampoco luz eléctrica y me encantaba ponerme en una esquina, a oscuras, en cualquier habitación de mi casa, que no eran muchas, eran dos en una de ellas, y encuquillarme en sentido de situación fetal, como está el niño en el vientre de su madre, más o menos, y dejarme llevar por el dolor de la vida, por esas privaciones, eso que no teníamos, eso que los sábados teníamos que quitarnos la camisa, andar por ahí con el torso al descubierto, mientras mi madre lavaba, tendía y planchaba la camisa que no me ponía después, sino que eso era para la misa del domingo. Todo el día no tenía más camisa, como yo peleara con alguien y rompiera esa camisa, la que se liaba, ¿no? Costaba mucho dinero. Entonces, ¿cómo ayudaríamos a los padres a salir airosos o por lo menos intentar que sus hijos no se frustren definitivamente o que la frustración le lleve a la agresión, a la lucha por el tema? Pedro. Difícil pregunta, difícil respuesta, porque eso, digamos que sobrepasa el objetivo, el tema que nos ha convocado hoy aquí. Aquí tendríamos que hablar de justicia social, porque estamos hablando de, parece que te entendí, que cómo hacemos para que nuestros hijos sean dóciles, no sé si es lo que tú quisiste decir, terminen siendo buenos educados a pesar de todas esas carencias. Yo personalmente creo que por justicia social toda la gente debe tener unos mínimos. Y aunque tú hablas del pasado, la realidad es que todavía en muchos sitios se sigue viviendo así. Quizás ya no tengan una sola camisa, pero es probable que no tengan ninguna para ponerse los domingos. Es probable que eso sí ocurra, que todas sean usadas, todas estén desgastadas y en especial no haya ninguna para los domingos. Entraríamos en el terreno de la justicia social. En este campo, como en tantos otros, ¿nos salvamos todos o no se salva nadie? Eso sí. Y a veces nosotros, y digo nosotros, incluso nosotros los que hemos estado aquí en este debate, podemos pecar de ombliguismo cuando hemos estado hablando en general de nuestros niños, nuestros infantes, nuestra juventud. Pero si abrimos un poquito la vista, y cuando abrimos la vista abrimos también la mente,
observamos que en el mundo siguen habiendo muchísimas injusticias con los niños. Hay esclavitud infantil en muchísimos países, porque claro, que los niños reciban un salario de mierda, no quiere decir que estén siendo pagados. Primero, no tienen por qué recibir un salario, son niños y tienen que estar siendo y recibiendo educación, jugando, divirtiéndose y creando y recreando su mundo, su creatividad. No tendría que ocurrir eso ni por el mayor salario del mundo. Eso está pasando en todo el mundo. Y fíjate, Antonio, y también lo quiero trasladar a las personas que nos están viendo. ¿Sabes que la Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños, sobre las niñas, ha sido firmada por todos? Se firmó en 1989, relativamente hace poco, 1989. Se firmó en la ONU y solamente 3 países en todo el mundo no quisieron firmar y reconocer esos derechos del niño en todo el mundo. Solamente 3 países. Y ahora yo quiero que, antes de yo decir qué países son, usted, querido telespectador, querida telespectadora, piense, a ver, ¿quiénes pueden ser? Somalia no lo firmó. Sudán del Sur no lo firmó. ¿Y cuál sería el otro país que no lo firmó? Piensen. Piensen. España no firmó No firmó el convenio por la infancia el país de la Coca-Cola. Estados Unidos de América es el tercer país, junto con Somalia y junto con Sudán del Sur, que no ha querido firmar delante de todos los países del mundo y reconocer que los niños tienen unos derechos. ¿Por qué no lo ha firmado? ¿Qué pasa? ¿Que quiere seguir manteniendo un tipo de esclavitud soterrada, oculta? El país de la Coca-Cola. Cuando usted consume esos productos, está colaborando con esa gente. Perdón, pero tú me preguntaste algo que te dije, esto no lleva a la política. Lo siento. No, es que es verdad, es cierto, señores, que las limitaciones que tenemos, pues las familias que tienen parados en casa, las familias que tienen enfermos en casa y que o trabaja o cuida a esa persona, las familias que tienen dificultades porque no tienen capacidad económica, esto daña todo el proceso familiar, ¿estamos de acuerdo? Y esto no se concibe, esta lucha personal de yo con mis hijos, no la logro si no hay un colectivo social en la misma dirección. Exactamente. Yo esto lo comparto plenamente contigo y me alegro que lo hayas dicho y que lo hayas dicho con ese énfasis, por no decir ímpetu, que tú tienes porque estás inquieto, porque un despacho, Pino, da para mucho. Un despacho sale uno destrozado, sale uno hasta llorando. Sale uno que te acuestas a dormir, haces un recuento del día, te aparece esa visita y ya los ojos son como castañuelas, ¿no? O sea que esta experiencia la estamos viviendo, ¿verdad? Estamos dejando la vida en esos dramas. Claro, te lo encuentras diariamente, es decir, chicos que realmente vienen con todas esas necesidades no cubiertas, desde las necesidades que comentábamos antes de tener cosas primordiales para salir adelante en su desarrollo personal, como sobre todo la gran necesidad de atención y afecto, que yo insisto muchísimo en eso, muchísimo, porque yo digo que podemos estar sin comer algún par de días o sin beber agua, pero sin el afecto nos morimos. Y yo, cuando aparecen a veces por el departamento chicos o chicas que dicen, ¿me das un abrazo? ¿Me puedes dar un abrazo? O mira, ¿sabes que he aprobado una asignatura? Pero eres la primera que se lo digo. Entonces tú dices, bueno, ¿dónde está su entorno? ¿Qué hace, no, ante esta situación, ¿no?
cómo esta persona viene a pedir ese gesto tan simple pero tan grandioso como puede ser el abrazo a una persona, ¿no? Entonces, ante todo lo que estamos diciendo, yo creo que hay alternativas, y por eso estamos luchando aquí, porque hay alternativas para que los chicos y las chicas, los niños y las niñas se puedan desarrollar, progresen, evolucionen cada día. No perdamos la esperanza, estamos ahí. De alguna forma, el ponerles límites, como dije antes, es una manera de quererlos. Rompamos con el esquema de que ese ya no tiene remedio. Siempre hay remedio para ayudar a un ser humano, y más sobre todo a un chico y a una chica. Y estamos ahí para eso. Yo quiero seguir luchando por eso. Y tiene que ver la falta de afecto y de cariño con los niños y el bullying. ¿Hay relación? Personalmente creo que tiene que ver con modelos aprendidos, no necesariamente con la falta de afecto. Entiendo que me preguntas por el agresor, no por el agredido. El agredido puede tener falta de afecto, que el agresor no sabe exactamente qué es lo que le está ocurriendo para que se ensañe con esa persona. Sí, no, me refiero al agresor. El bullying, de una forma o de otra, es inherente a la condición humana. Lo que ocurre es que hay alguien que en un momento determinado empieza, digamos que lo identifica de una forma, lo define y le pone un nombre. Pero siempre han habido abusadores y abusados en todas las épocas escolares. Pero es que eso ocurre también en los trabajos. Existe el bullying en los trabajos y de otra forma también existe dentro de las familias cuando hablamos de maltrato. Lo que sí tenemos que, contestando a tu pregunta, en base a los conocimientos de lo que yo dispongo, de lo que he podido leer y de lo que conozco, el bullying, el chico acosador, tiene más que ver con modelos aprendidos donde él en un momento determinado ha sido, digamos que abusado o acosado, y repite ese modelo, pero no que sea como venganza o no que sea como, sino que forma parte del conjunto de sus actos. Y él ha visto en otros terrenos, que normalmente empiezan en la familia, que a él le castigaba a alguien que tenía más fuerza o más poder sobre él en el entorno familiar. Puede ser el padre, como puede ser un hermano mayor, o puede ser en el barrio donde está viviendo otro niño que tenía más fuerza que él o que quería quitarle algo o lo que fuera. Eso luego se traslada a los centros escolares. La cuestión es que partiendo que es algo inherente al ser humano, hay que estar bien preparado para, sabiendo que eso va a ocurrir, evitar que ocurra. Prevenir. Lo que no parece lógico es que habiendo un educador por cada 25 niños, que en realidad hay más porque por cada clase hay más, pero después están los que están de guardia, los orientadores, el director. Pase desapercibido una situación de acoso, pero no puntual, continua, pero bueno, ¿en dónde estamos? Es como cuando cogen a alguien en un edificio, dice, traficado con droga, y todos los vecinos dicen, no, todos lo sabíamos. Lo mismo pasa en los centros escolares. No, todos lo sabíamos y más o menos se veía quién era el que posiblemente podía ser un acosador, un maltratador de los compañeros. Pero luego se echan manos a la cabeza. Pasó. No, por supuesto. Tu centro no está exento de que aparezca bullying. Ni tu familia, tampoco. Ni tus allegados. Entonces, ¿cómo te estás preparando antes de que ocurra? No tengas tantos protocolos para cuando ocurra, que hacen falta. Claro. Hace falta un protocolo para cuando ocurra. Pero, ¿qué es lo que estamos haciendo para detectar antes? Yo en algún centro donde he estado colaborando, sugerí que se pusiera un buzón de denuncias, donde cualquier niño no solo pudiera decir, yo estoy sufriendo bullying, porque a veces el que lo sufre se mete dentro de sí mismo y se forma una coraza, se protege y cree que nadie lo va a ayudar. Pero sí es cierto que quienes primero se enteran son los propios compañeros. Y los propios compañeros saben que
el alumno A está azorando al alumno B, o el alumno A, C, D y E están azorando al compañero B. Ellos sí lo saben y muchos de ellos lo quieren decir, pero no quieren, igual que los adultos, no podemos culparlos, no queremos meternos en problemas, ¿cierto? Los adultos que debemos meternos en problemas, porque sí, porque es nuestra responsabilidad, no lo hacemos, cuanto más ellos. Pero si tú facilitas en un centro escolar un buzón por donde un niño pueda pasar y hacer así, y echa a los señores profesores, a mi tutor, a mi tutora, al director, he observado tal cosa, y periódicamente se recuerda. Los profesores, la junta directiva del centro puede tomar cartas en el asunto antes, porque alguien puede decir, alguien de los que están oyéndonos y viéndonos, hombre, es que eso implica que se hagan, que pongan cartitas o anotaciones falsas. Bueno, un momento, no vamos a acusar a nadie, lo que vamos a estar atentos a ver si se confirma eso que se ha dicho. Eso es previo al bullying. No hace falta tanto teorizar y seguir hablando del bullying, las causas, por qué se debe, que si cómo lo podemos, lo que tenemos que ir a lo efectivo. Muchas gracias, señores. El tiempo en televisión es como es, tenemos que acabar y agradecerles la atención y agradecerle a los compañeros ese volcado de ánimo, de coraje, de entusiasmo, de ilusión. Significan que todavía no están quemados, están vitales, y burning. Eso es lo que se necesita. Y a ustedes agradecerles también el ratito que han estado con ustedes y les deseamos de verdad que encuentren el camino, las técnicas, los métodos, hablen con más gente y entre todos busquen soluciones para que nuestras familias sigan adelante. Muchísimas gracias.